Hola colegas, bienvenidas y bienvenidos al eje del pensamiento y lenguaje variacional, cambio y acumulación. En este momento haremos un recorrido para ubicar de dónde partimos y a dónde llegamos después de transitar por las 15 cápsulas que se desarrollan en este eje, el cual se ocupa del tratamiento del cambio, la predicción y la acumulación a través de estrategias variacionales. Pero, ¿qué significa todo esto y por qué es tan importante? El proceso de reconocer la variación resulta ser una herramienta poderosa para modelar situaciones de cambio, tanto en matemáticas como en otras disciplinas. Tal es el caso del crecimiento poblacional, el comportamiento de la densidad de cierto material, la razón de cambio en el estudio de un fenómeno o la velocidad de un automóvil en movimiento. Es por esto que las funciones, como modelos de predicción, resultan de la mayor importancia en la currícula del bachillerato, tanto por su potencialidad para las matemáticas y las ciencias, como por su flexibilidad para la representación en un sinnúmero de situaciones, como las que mencionamos hace un momento. Los diseños tienen un propósito formativo para atender los aprendizajes esperados a través de los contenidos específicos, que guían la elaboración y la toma de decisiones respecto a qué y cómo se pregunta en las actividades. En la cápsula 1 se considera un ejemplo del cotidiano, el llenado de recipientes, mediante el cual se compara y aproxima con las gráficas de comportamientos lineales y no lineales. En la cápsula 2 se continúa con el escenario de llenado de recipientes, con el cual es posible caracterizar 3 tipos de comportamiento, apoyados desde la visualización y las estrategias variacionales. En la cápsula 3 nos preguntamos acerca de qué relación tienen las lluvias con el llenado de recipientes. Se estima y predice a partir del uso de la razón de cambio, además de que se significa la constante de integración. En la cápsula 4 se inicia con la medición y la comparación de superficies de terrenos para introducir la noción de acumulación de área a partir del principio de conservación. En la cápsula 5 se estudia la noción de conservación de área a partir de un artículo que discute acerca de la norma de las acciones de un profesor y sus estudiantes en diversas etapas de la explicación de la integral definida. Asimismo, se presentan actividades para reflexionar en colectivo acerca de este tema. En la cápsula 6 se reflexiona sobre procesos de acumulación en relación con la antiderivada y la integral definida, el flujo de personas en el metro de la Ciudad de México y el agua en una cisterna son algunos de los ejemplos trabajados en esta cápsula. En la cápsula 7, con un ejemplo de acumulación de personas de un transporte público y retomando los ejemplos anteriores, se caracteriza la integral definida, significando el área por encima y por debajo del eje X. En la cápsula 8, se significa el área bajo la recta y igual a mx más b, con una generalización del estudio de patrones desde la acumulación de áreas. En la cápsula 9 se hace una recapitulación de lo estudiado en las cápsulas anteriores. Posteriormente, con la caída libre, se reconoce la acumulación de razones de cambio que nos llevan a la aceleración a la velocidad y de la velocidad a la distancia. En la cápsula 10 se estudia un ejemplo sencillo, pero con una manera diferente de explicar el cambio de variable en la integración. Esto desde la configuración y reconfiguración de áreas. Es un momento para jugar con las áreas. En la cápsula 11, desde lo periódico y la acumulación de áreas, se estudia la construcción de la integral de funciones trigonométricas. En la cápsula 12, se retoma el ejemplo de mezclas que se aborda en el eje de pensamiento aritmético al lenguaje algebraico, pero en esta ocasión para hablar de la integral. En la cápsula 13, de una forma geométrica y visual, se trabaja de forma intuitiva el método de por partes, hasta llegar a su explicación algebraica. En la cápsula 14 se representa de manera visual la integral como área bajo la curva, en esta ocasión desde la acumulación de calorías que consumimos o quemamos. Finalmente, en la cápsula 15 compartimos un breve recorrido de las 14 cápsulas construidas en este pensamiento.
Se habla del cambio y la acumulación, que son nociones que desde las prácticas nutrieron de significado al objeto matemático que llamamos integral. Es claro que existe más de una cápsula pensada para desarrollar un mismo aprendizaje esperado. Esto se debe a que no es posible correlacionar una sola actividad con el logro de un aprendizaje esperado, pues más bien es el conjunto de acciones, reflexiones y consensos los que lo permiten. Hemos hecho ya un breve recorrido por el contenido del eje pensamiento y lenguaje variacional, cambio y acumulación. Esperamos que esta información los acompañe en su paso por este espacio. Ustedes son parte de esta comunidad. Les invitamos a unirse al diálogo en colectivo alrededor de sus experiencias de estas y otras actividades que utilicen en el aula.